Agustín Lara nació en Venezuela, es nadador, especialista comercial y es dueño del canal Suiza con Ñ. Actualmente vive en Berna, Suiza. En esta entrevista hablamos de todo, así que si quieres vivir en Suiza, tenemos la información. Buenas, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a un nuevo blog. Hoy vamos a conocer a Agustín, que vive en Suiza. Si en algún momento mi dislexia me hace decir Suecia, bueno, ahí lo arreglamos. De momento, vamos entonces a conocer a Agustín. Quiero que me cuentes un poco de ti, qué tal te ha ido, cómo es el sistema de vivir allá en Suiza, qué estás haciendo. Bueno, un saludo a toda tu comunidad, a todos tus espectadores. Mi nombre es Agustín, como lo dijiste, soy venezolano. Tengo 4 años ya viviendo en Suiza, en la ciudad de Berna, que sería como la capital de Suiza. Y pues por los momentos me ha ido increíble, súper encantado con este país. Bueno, también encantado de compartir todas estas experiencias con toda tu comunidad. Me alegra de verdad. En este caso, yo quisiera también que me explicaras un poco cómo es el sistema suizo, ya que generalmente sabemos que es algo muy particular. Es decir, está compuesto por un primer ministro. ¿Cómo es este sistema? ¿Tiene alguna monarquía? Quiero que nos expliques para ir adentrándonos en el tema. Sí, el sistema político suizo es bastante particular. De hecho, creo que es el único en el mundo que es así. En Suiza no existe un presidente, tampoco existe un primer ministro, sino que digamos que el ejecutivo, el poder ejecutivo en Suiza está conformado por 7 personas, que son llamados los consejeros federales. Cada una de esas 7 personas provienen de distintas regiones, distintos partidos. También hablan de al menos una o mejor dicho, hablan todas las lenguas oficiales que hay en Suiza, y cada una de esas 7 personas tiene una tarea asignada. Digamos que uno se encarga en el área de la salud, otro en el área de la seguridad, hay otro que se encarga en el área de las relaciones exteriores y otros, digamos, en el área de deportes, de la educación, de la economía. Cada uno tiene una tarea asignada y cada uno de ellos también tiene el mismo poder. Ninguno de ellos es más poderoso que el otro. Por mucho que sea de un partido o de otro partido, sea un partido más votado o no, todos y cada uno de ellos tiene el mismo poder y hay algo en particular que es que cada año solamente uno de ellos es escogido para representar a los 7, porque si bien es cierto que hay eventos nacionales e internacionales y no pueden ir los 7 a representar a Suiza, solamente tiene que ir uno de ellos. Esa persona es escogida entre ellos mismos y va a ser el representante de Suiza por un año. Ese puesto es llamado el presidente de la confederación, pero no tiene en realidad, digamos que el cargo o las funciones de un presidente como si lo es en otro país como Estados Unidos o en Italia o en No, Argentina, por aquí en ejemplo. Latinoamérica. Pero en este caso, ¿tú crees que eso puede ser aplicable en algún momento en Latinoamérica? Suena como un sistema mucho más justo. Es un sistema muy justo y es un sistema que a mí me encanta muchísimo. Creo que sí hubo un país en Latinoamérica que lo implementó así. No sé si fue exactamente, Ujú. pero sí creo que Uruguay implementó esta, digamos, esta presidencia colegiada con otros 9 presidentes o 9 miembros. Hoy en día sería súper, súper ideal que los países siguieran este ejemplo, pues más que todos nuestros países que sabemos que no van bien y que hay mucha corrupción y esto, y Es un implementar sistema esta, democrático muy fracturado, ¿no? Vamos a decirlo de sí, esta manera. exactamente. Y digamos, este sistema es bastante ideal porque garantiza la separación de poderes, disminuye la corrupción y también aumenta lo que es el acuerdo, la cooperación entre ambos partidos, entre varios partidos, porque sí es cierto que cada uno de ellos pertenece a un partido de izquierdas, de derechas, de centro, de religiosos, o qué sé yo, y cada uno de ellos deben ponerse de acuerdo para tomar decisiones. No es que yo decido y ya está, no, es cada uno de ellos propone y ceden también y llegan a un acuerdo. Esto también hace que quizás la corrupción sea mucho menor. En Sí, la realidad creo que corrupción, eso ayuda. claro, por eso es ideal, porque la corrupción disminuye muchísimo y hace que sea prácticamente nula en un país como Suiza, por ejemplo. Ahora, siempre hablamos de que Suiza tiene este tipo de sistema político bastante perfecto y de verdad está en un ranking en cualquiera casi, está como que en el top 1.
pero Ujú. hay algo que quizás a muchos nos llama la atención y en este caso yo me refiero al clima, ya que también esto puede ligarse en el caso de los latinos por el tema de depresión. Si vemos en cuáles son los países más felices, ahí Suiza no rankea. En Sí, es este cierto caso, que ¿cómo es el clima? el tema del clima sí puede afectar mucho en cuanto al comportamiento de las personas, y es cierto que en invierno, por ejemplo, tenemos muy poco sol, muy poca luz solar, y digamos que las personas se sienten menos motivadas, con mucho menos energía. Yo incluso lo siento así, viniendo de un país latinoamericano con mucho calor, pero aún así estando aquí también se siente, y eso también aumenta mucho el estrés y la depresión, y a eso sumado también lo que es la presión laboral. Sí, es cierto que en Suiza también hay mucha presión laboral, el hecho de que el suizo está enfocado mucho en rendir muy bien en su trabajo, en hacer lo mejor posible para que, bueno, para que pueda tener, digamos, un muy buen salario, una muy buena recomendación, una muy buena, digamos, referencia en su empresa o en su lugar de trabajo. En este caso, ¿cómo hiciste para adaptarte? Porque en realidad, siendo venezolano, el clima, al menos en gran parte de Venezuela, no en toda Venezuela, es digamos que más calor, más Caribe. Bueno, donde yo vengo es calor puro. Bueno, yo sí aún no me siento 100% adaptado al clima que se vive aquí en Suiza. Siento que todavía tengo que amigarme un poco más con el invierno. No tengo problemas con el otoño, ni con la primavera, ni mucho menos con el verano, porque lo adoro muchísimo. Pero en el invierno sí me cuesta mucho, a pesar de que la llevo muy bien. Todo es cuestión de concentrarse, de también distraerse un poco, porque si el frío te incomoda mucho y te dice, no, no quiero salir a la calle, no quiero hacer nada, quiero encerrarme, quiero ponerme todas las cobijas de la cama, quiero ponerme todas las chaquetas, pero en realidad eso no ayuda mucho. Lo que te ayuda es, pues, motivarte más y distraerte. Sal, ve a tomar un café, un chocolate caliente con tus amigos, ve a hacer deporte en el gimnasio, que seguramente es cerrado, y eso, haz muchas actividades, eso es lo que yo he hecho, y también me he ido de vacaciones, que eso también me ayuda mucho. Eso ayuda demasiado y teniendo Italia cerca, quizás también la ayuda es bastante. Pero una cosa, en cuanto al idioma, aprovechando esto que estamos hablando de Italia y que también sé que en alguna provincia o en alguna parte de allá de Suiza hablan entonces italiano o cómo es el tema, explícame un poco. Sí, de hecho, italiano es uno de los idiomas oficiales de Suiza. Es hablado por casi el 10% de la población, y donde más lo hablan es en el cantón de Tesino, en un cantón que está al sur de Suiza, pero también hay comunidades en el cantón Grisones, que es, digamos, el cantón más grande que existe en Suiza. Los cantones son como los estados o las provincias, no sé cómo lo llaman en sus países, pero son estas divisiones políticas que conforman un país. Y pues estos dos cantones, más que todo el cantón Tesino, es el cantón donde tiene como idioma oficial el italiano. Y en el cantón Grisones también hay, digamos, pequeñas comunidades donde también se habla italiano. Vale, me estás hablando entonces de cantones, en otros lugares, provincias, regiones. ¿En qué lugar vives tú? ¿Por qué elegiste Suiza? Mira, yo vivo en Berna, que también es cantón de Berna, y escogí este cantón porque, bueno, primero porque tiene, en cuanto a la calidad de vida, está mejor rankeada en Suiza. Sí es cierto que hemos escuchado quizás Zurich, quizás Ginebra, las ciudades con mejor calidad de vida, pero hay otras circunstancias, otras opciones o otros criterios que yo tomé en cuenta en cuanto a la tranquilidad, en cuanto a las ofertas de trabajo, en cuanto también al ahorro, en cuanto también a la seguridad. Yo creo que Cantón Berna, o más que toda la ciudad de Berna, me gustó muchísimo. Me gustó mucho, mucho. Además, también por la posición geográfica, porque está ubicada prácticamente en el centro de Suiza. Entonces, moverte hacia otras ciudades puede ser tan fácil, tan sencillo, que vivir quizás en Zurich, que si tienes que para ir a Ginebra tienes que moverte quizás 2 horas, o vivir en Ginebra y quieres ir a otro lugar, pues quizás tienes que moverte 2 horas. En cambio, estando en Berna, 1 hora o quizás 30 minutos es más que suficiente. También el tema del trabajo, se encuentra mucho trabajo en Berna, hay muchísimo trabajo, los salarios son muy buenos, y también tiene, digamos, en cuanto a alquileres, en cuanto a gastos, en cuanto a todo eso, lo que conlleva gastos y renta mensual, sí está mucho mejor que en, por ejemplo, Zurich y, por ejemplo, Ginebra, que son los, digamos, los referentes más grandes que tiene Suiza, ¿no? Entonces yo por eso escogí este cantón y esta ciudad,
porque, bueno, me ofrece todos los estándares para, digamos, tener una vida tranquila, pero también muy a gusto. ¿Crees tú que en este caso se sigue consiguiendo trabajo allá en Suiza, pero de verdad mucho? Es decir, vamos a suponer que yo voy entonces de Dinamarca y digo, me cansé de Dinamarca, voy entonces a Suiza. ¿Crees que es posible para todos, vamos a suponer que no tenga un buen nivel de inglés, incluso conseguir trabajo para mí? Ahí sí creo que va a depender mucho de la zona en Suiza. Berna, por ejemplo, donde yo vivo, sí es verdad que es un cantón bastante muy orgulloso de su idioma o de sus idiomas porque es un cantón bilingüe, ¿no? Se habla francés y se habla alemán y son ellos muy orgullosos de sus idiomas y les gusta exigir mucho el idioma. Pero sí es verdad que hay otros cantones como Ginebra o como Zurich que son más flexibles con el tema del idioma. Y también va a depender lo que estés buscando. A lo mejor en el área del turismo, en el área de la gastronomía, sí, ¿verdad? Sí es verdad que puedes tener mucho chance de conseguir trabajo si no hablas el idioma. También puede ser que alguna empresa estén buscando personas que hablen español o que hablen inglés, que ese sea, pues, digamos, el trabajo, que se dedique solamente a hablar en español o en hablar en inglés. Eso también puede ser una posibilidad. Pero lo que yo siempre recomiendo es que las personas que deseen venir aquí a Suiza, que aprendan el idioma, aunque sea lo básico y un poquitito más, para que eso les garantice les abra las puertas, les dé más oportunidades y además el idioma siempre va a estar mejor. Teniendo el idioma será mejor recompensado, o sea que puede ser que te paguen incluso mucho mejor, nada más por hablar el idioma local de la región que decidas trabajar. Pero si hablamos de si se consigue trabajo, pues en Suiza se consigue muchísimo trabajo, mucho, mucho. Todos los días hay miles y miles y miles de ofertas de trabajo abiertas para muchas personas, en todos los ámbitos, en todas las profesiones. En este caso, yo sé que hay como una pequeña o gran comunidad de portugueses porque muchos portugueses van hasta allá. He visto que tuviste como una feria donde había como un grupo folclórico portugués que es de la isla de Madeira, algo así vi. Yo estuve en la isla de Madeira. No, 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 en la isla de Madeira no, sino que hay como en Suiza muchos portugueses van Ah, allá. Y entonces sí. hay como una parte en donde están en ese, es decir, que se reúnen muchos portugueses. Es decir, hay una comunidad grande de portugueses, por lo que veo, ¿no? Sí, yo creo que los portugueses son si no la tercera, la cuarta comunidad de inmigrantes más grande en Suiza. Creo que después de los italianos y después de quizás los serbios y los albaneses, perdón, creo que los portugueses vendrían siendo ya la cuarta comunidad más grande que hay en Suiza y están muy presentes y ya existe ya hasta una generación súper grande de portugueses que emigraron, ya son, digamos, suizos portugueses. Ya, Es una comunidad bastante grande. en este caso, ¿cuáles serían los requisitos para que una persona con pasaporte europeo, sea español o sea de donde sea, pueda estar y establecerse en Suiza? Bueno, Suiza tiene siempre los dos grupos, que son los inmigrantes de países de la Unión Europea, o los que tienen pasaporte europeo, y los inmigrantes de países terceros, que son todo el resto que no son de la Unión Europea. Para los que tienen pasaporte europeo, digamos que es una vía mucho más fácil, ya que solo requieren pues venir a Suiza, buscar un trabajo. Pueden llegar a Suiza el primer día, inscribirse en el ayuntamiento o en la comuna, como le digan en sus regiones. Se inscriben y les dan un permiso que es por 3 meses. Ese permiso te garantiza buscar un trabajo durante ese tiempo. Si en esos 3 meses no conseguiste trabajo, pues no importa, porque te pueden prorrogar 3 meses más. Pero tienes que comprobar que estás buscando trabajo. Tienes que mandar correos, tienes que postularte, ir a entrevistas, o sea, probar de que sí estás buscando trabajo. Otra opción que hacen muchos europeos, que yo la veo perfecto, es que buscan trabajo estando en sus países. Por ejemplo, si tú estás en Dinamarca, pues buscas trabajo en Dinamarca, conseguiste la oferta, te envían el contrato y pues llegas a Suiza ya con tu contrato. Entonces ya no te darían ese permiso de corta duración que te dan al principio, sino que te dan ya el permiso de residente temporal, que es el permiso que, bueno, que ya todos deberíamos tener para residir legalmente en Suiza. Ahora, para el resto de inmigrantes de países terceros, por ejemplo, Venezuela, México, Argentina, todos los países de Latinoamérica, incluso Estados Unidos, Canadá, Japón,
sí estamos un poco más difíciles, porque Suiza no le da el derecho a estos inmigrantes de venir a buscar un trabajo. Ojo, no les da el derecho, no significa que no puedan, sí pueden, pero tienen que cumplir unos ciertos requisitos, unas ciertas condiciones, más que toda la empresa, para poder contratar a una persona que no sea ni ciudadano suizo ni tampoco ciudadano europeo. Esto quiere decir que la empresa debe demostrar que de verdad te está necesitando. Tú, que eres una persona que no tiene ni pasaporte suizo ni pasaporte europeo, pero una empresa suiza te quiere contratar, pues la empresa debe demostrar de que te necesita a ti, de que no hay ni una otra persona en Suiza que quiera ese trabajo o que pueda hacer ese trabajo mejor que tú, o que la empresa diga, no, mira, esta persona es ideal para mi empresa y yo la quiero. Ahí sí se podría. Del resto, sí está muy complicado porque las otras opciones, digamos, serían por medio de matrimonio o quizás pareja de hecho, pero no es tan fácil como si lo tienen los europeos, que solamente venir aquí y ya pueden buscar un trabajo. En este caso, ¿cuál es el sueldo mínimo o si existe este, en realidad, cuánto se ahorra? Ese es un tema muy apasionante cuando hablamos de sueldo mínimo en Suiza, Para mí el porque en dinero, realidad todo tema de dinero es apasionante. en sí, en Suiza es muy apasionante, pero en realidad es que en Suiza no existe un salario mínimo, no hay, no existe. Sí es cierto que hay ciudades y cantones que sí ya lo han establecido por su cuenta, pero no es algo que está establecido a nivel nacional. Por ejemplo, en el cantón donde yo vivo no hay ningún salario establecido. El salario que yo tengo es por conveniencia, por convenio. O sea, cuando yo voy a una entrevista de trabajo, cuando yo voy a firmar el contrato, el empleador me dice, mira, yo te propongo este sueldo. Entonces ahí viene mi oferta. Bueno, yo creo que yo puedo ganar tanto por mis experiencias, porque estoy muy bien instruido, hice una escuela, bla, 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 y esta es mi oferta. Entonces llegan a un acuerdo para plantear el salario que sea, bueno, acorde a las necesidades de esa persona que está trabajando. Si hay sitios, por ejemplo, Ginebra, que tiene, creo yo, el salario mínimo más alto en el mundo, que son 23 francos suizos la hora. Eso quiere decir que si trabajamos a tiempo completo, al mes estaríamos ganando unos 4.000 francos suizos, que eso sería más o menos 4.200 euros, 4.400 dólares estadounidenses. Bastante bien, en realidad. Sí, y yo creo que digamos que esa es la cantidad como perfecta en Suiza para tú decir, gano bien y puedo cubrir todas mis necesidades más básicas, incluso puedo ahorrar 4.000 francos suizos. Esa es, digamos que la cifra como perfecta o ideal para tú tener una vida muy bien, una vida muy decente, cubrir con todos tus gastos, aún incluso incluye con la deducción de impuestos, porque eso es Sí. otro tema que es importante aquí en Suiza, dependiendo también del permiso que tengas, se te pueden deducir los impuestos automáticamente de tu sueldo o lo debes declarar tú mismo. Yo, por ejemplo, tengo la fortuna de que a mí me lo descuentan, no tengo que andar haciendo papeleos a final de año, a mí me lo descuentan de una vez de mi sueldo y eso es buenísimo para mí. Entonces, sí, esa es la cantidad 4.000 francos que mucha gente dice es ideal para tú vivir muy bien en Suiza. En realidad creo que es una buena cantidad, pero ¿crees que te alcanza o qué porcentaje tú en este caso puedes ahorrar? Porque en este caso depende mucho del ahorro, porque si ganas, vamos a suponer 4.000, pero te gastas 2.000, como si sucede en Miami o otros lugares, Sí, entonces la cantidad de ahorro va cortándose. En este claro. caso, ¿cuánto es ese ahorro? Bueno, eso también depende del estilo de vida que llevamos. Yo, por ejemplo, no, a ver, no creo que una persona que gane 4.000 francos suizos vaya a pagar un alquiler en 3.000. A ver, que sí lo puede hacer, ¿no? O sea, está en su libertad. Pero sí es verdad que puedes conseguir, por ejemplo, un muy bonito piso, muy bonito apartamento por 1.500, 1.800, quizás no en el centro de la ciudad, quizás un poco retirado, pero igual es muy bien. Apartamentos muy modernos, muy bonitos. 1.800 en 2.000 francos. Yo, por ejemplo, gasto al mes en comida. Si es cierto que yo no vivo solo, yo tengo mi pareja también y nos compartimos gastos. En la comida yo me gasto entre 350, 400 porque a veces tengo mis gustos, mis deseos que no lo puedo evitar, Como entonces sí, todo. suelo gastar un Yo poquito también más. a veces me pasa un poquito con las cosas de los gusticos, pero es Exacto. normal.
El tema del transporte público también sí suele ser un poquito caro. Yo pago 79, pero aún así el transporte es genial, llega a todas partes, es muy puntual, es muy limpio, es muy moderno. El servicio telefónico pago unos 220, no, 120 francos al mes por lo que es el Wi-Fi, mi servicio telefónico y la televisión también. Y ya después vienen otros gastos que sí, bueno, la ropa, por ejemplo, el seguro médico, que es obligatorio aquí en Suiza, el seguro médico. La sanidad aquí en Suiza no es pública, o sea que No es no gratis le como en pertenece Estados al Unidos. Estado. Todos tenemos que pagar un seguro médico porque es una sanidad privada, no le pertenece al Estado, simplemente son empresas que organizan eso y todos debemos pagar un seguro médico. Yo entre seguros pago alrededor de 400 y alrededor de eso al mes me estoy ahorrando unos 1.300 y es verdad que hay veces que me ahorro un poquito menos porque, bueno, decidí gastar para ir de viaje a un sitio o a lo mejor, ay, me quise comprar más ropa o quizás, bueno, me fui de fiesta o me fui al restaurante más caro que hay en Berna y esas son cosas que uno ya tiene que tomar, asumir responsabilidades. No, pero siempre va a depender del estilo de vida que lleve una persona y también de lo que desee, ¿no? Porque si es cierto que si quieres más lujos, pues obviamente tienes que pagar siempre más. Tienes que agarrar y dar más Ujú, dinero. exacto. Pero la salud sí funciona, siendo así, en este caso, digamos, un tanto, es decir, hay que pagar, funciona. Sí funciona, yo no tengo ninguna queja. Sí es verdad que discrepo en algunos puntos con el sistema de salud en Suiza, más no tiene que ver tanto con lo que es pagar, el precio. Yo no lo veo mal que tengamos que pagar un seguro médico, más bien lo veo muy bien porque así yo, por ejemplo, yo pagando mi seguro médico, yo puedo ir al hospital, a mí me dan todo, la atención es muy buena. Si hay cosas que quizás en cuanto a la atención discrepo un poco, pero sí funciona, no tengo nada que quejarme y pienso que si así ha funcionado todos estos años y si así lo quiso la población, porque eso fue algo que se sometió a un referéndum, eso no es algo que decidió el gobierno, eso es algo que quiso la población hacerlo así. Entonces, si ha funcionado y si sigue funcionando bien, entonces, ¿para qué cambiarlo, no? Me parece que excelente. En este caso, también te quiero preguntar, es por lo otro, por el tema de discriminación, pero antes de entrar en ello, quisiera también tocar este tema antes que se me olvide. Porque ahorita estamos en Europa en un tema con el de Palestina, Israel y los atentados terroristas que podrían haber dentro de la Unión Europea. Vimos algo en Bélgica, hemos visto algo en España. En este caso, en Suiza existe esta preocupación. Mira, Suiza es un país, eh, nunca ha ocurrido un atentado terrorista en Suiza, eso es algo positivo. Sin embargo, sí, Suiza está muy preparada y está muy equipada también en cuanto a seguridad. Sí, escuché una vez que se detectó un intento de bomba, de amenaza de bomba, pero afortunadamente la policía pudo, digamos, evitar esto. No se dijo nunca en qué ciudad para, digamos, mantener la calma en la población y no crear pánico. Se evitó decir el nombre de la ciudad para evitar esto, pero sí Suiza está muy bien en cuanto a seguridad, no creo que sea, bueno, no puedo decir que no vaya a ocurrir un atentado porque sabemos lo que está pasando en Europa, bueno, tú y yo vivimos en Europa y sabemos Ujú. perfectamente qué es lo que está ocurriendo, pero sí siento, le voy a dar mi confianza a Suiza, sí le voy a dar mi voto de confianza de que la seguridad está funcionando y que, bueno, espero que siga así, ¿no? Me hablabas también del tema de los idiomas, es decir, que se hablan muchos idiomas en un lado y otro. ¿Hay alguna facilidad para algunas personas, por ejemplo, acá en Dinamarca, si tú pagas, por ejemplo, 2.000 coronas, llegado, vamos a suponer, un año o 2 años, puedes estudiar el idioma danés en este caso, pero allá en Suiza existe alguna facilidad o en realidad digamos que deberías ir aprendiendo ya el idioma mucho antes? Yo creo que deberían ir aprendiendo el idioma un poco antes, ya, o mucho antes incluso. Siempre es un consejo que yo les doy a las personas que me preguntan qué debo hacer para ir a Suiza. Mira, aprender el idioma. Apréndelo ya, bien sea francés, bien sea alemán, bien sea italiano, dependiendo de la zona en que tú quieras vivir, porque el idioma va a depender de la zona en la que esa persona decida vivir. Ve aprendiéndola. Y luego en Suiza sí es verdad que hay muchos cursos para aprender idiomas, hay de todos los precios. También el Estado ofrece
cursos de integración que te ofrecen cursos de idiomas para aquellas personas que, bueno, estén en ese proceso de integración, de adaptación, que no es gratis, eso hay que resaltarlo, no es gratis, pero sí son un precio, digamos, mucho más accesible que era una escuela privada y pagar un precio mucho más alto por eso. Pero yo siempre les recomiendo a las personas que me preguntan que aprendan el idioma, que sea lo más básico y un poquitito más si quieren, para que cuando lleguen aquí no lleguen perdidos, para que por lo menos puedan decir buenos días, cuánto Digamos cuesta que es esto. suficiente entonces con inglés. Yo llegué con inglés, sí, y de hecho, de esa fue digamos, el motivo por el cual yo vine a Suiza. Yo vine fue a aprender alemán. Entonces yo vine con un visado de estudiante porque yo quería aprender alemán aquí. Pero si yo hubiese sabido que iba a ser un poco duro y difícil, yo me lo hubiese pensado, hubiese ya iniciado un poco antes de venir a Suiza para, bueno, evitarme, digamos, ciertos dolores de cabeza, ciertas preocupaciones, y eso es algo que yo siempre le aconsejo a la gente que me pregunta. A ver, el idioma es muy importante. Dejamos un tema pendiente que era el tema de la discriminación. En este caso, ¿alguna vez te has sentido discriminado o algo por el estilo? Mira, discriminado directamente no. Quizás indirectamente, que si alguna palabrita por aquí, que si alguna miradita por allá, que si algún otro comentario, pero directamente así de que me ha afectado a mí, de verdad, jamás, jamás. Yo creo que también eso depende mucho de cómo nos comportemos como ciudadanos. Yo no soy una persona que me anda portando mal, que anda haciendo desastre, hablo, me comunico muy bien con las personas. Y bueno, creo que eso no creo que sea motivo para yo recibir comentarios ofensivos por ser un extranjero. Claro, que si hay personas, hay de todo un poco, ¿no? Como en todos los países, creo yo, que hay de todo un poco. Pero yo en mi vida aquí, en los 4 años que llevo, no he vivido una discriminación así que de verdad me afecten y es algo que si yo les puedo aconsejar a estas personas que me están viendo, que tampoco dejen que eso les afecte, porque al fin y al cabo, si son palabras nada más, pues palabras entran, palabras salen y tú sigues trabajando, tú sigues aprendiendo, sigues ganando un sueldo y eso nunca te va a afectar. Eso es siempre lo que yo he pensado, que bueno, digan lo que digan, aquí estoy, sigo viviendo aquí, sigo trabajando y es nada de lo que digan va a cambiar eso. Aprovechando que me dices esto, ¿cuál crees que es tu mayor logro de este tiempo que lleves viviendo ahí? Quiero que me digas exactamente qué tiempo llevas. Bueno, llevo 4 años, casi 5, en marzo voy a cumplir 5. Digamos que el mayor logro que he alcanzado aquí en Suiza es poder terminar la escuela de formación, que yo me lo había pensado mucho al principio, porque mi pareja me decía, si quieres de verdad salir adelante en Suiza, si quieres ganarte un sueldo como un suizo, si quieres progresar, si quieres, bueno, entrar en este mundo ambicioso, ¿no? En la Suiza, ve a una escuela de formación, estudia algo y verás cómo se te abren las oportunidades. Y definitivamente creo que esa fue la mejor decisión que pude tomar. Fui 3 años a una escuela de formación para ser especialista comercial y me gradué recientemente en el mes de julio y creo que pues es el mayor logro que he alcanzado aquí en Suiza y creo que también fue la mejor decisión que tomé de haber ido a esa escuela porque bueno, ahora sí veo los resultados de todo lo que he estudiado durante estos 3 años. Se ve en cuanto al sueldo, se ve en cuanto a las oportunidades de trabajo, se ve incluso en el trato de las personas, porque cuando te dicen, bueno, hice una escuela hace 3 años, estudié como especialista comercial y te ven como que, wow, en 3, 4 años aprendiste alemán, fuiste a una escuela que muchos suizos quizás no logran terminarla, entonces ya eso se ve como que, wow, qué grande, ¿no? Me parece genial. En este caso, ¿sabes algo sobre los Working Holiday? En Suiza, los Working Holidays no están disponibles, no existen la visa Working Holiday. Sin embargo, buenas noticias, sí es verdad que se está planteando mucho ese tema y también para flexibilizar lo que es las condiciones para inmigrantes de países no europeos. Porque si, como ya te dije al principio, los que la tienen fácil son los que tienen pasaporte europeo. Pero Suiza es un país que, bueno, hay muchos factores en cuanto al envejecimiento de la población, también que cada día hay más empresas, pero muy poca mano de obra.
etcétera, etcétera. Existen muchos factores y muchos motivos que Suiza está viendo, quizás flexibilizar las condiciones migratorias para futuros inmigrantes de países terceros, o sea, Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia. Bueno, ¿por qué? Porque Suiza necesita mano de obra, necesita muchos trabajadores y pues con los que hay aquí, los suizos, y con los europeos no es suficiente. No es suficiente y hay cantones que están flexibilizando muchas de estas condiciones, como por ejemplo Ginebra. Ginebra creo que es el cantón que el primero que empezó a flexibilizar un poco esto, pero claro, yo quiero dejar algo en claro, así como se espera que quizás en un año, en 2 años flexibilicen estas condiciones, Suiza no es un país tonto, Suiza quizás se abra a la inmigración no europea, pero Suiza siempre va a querer a los mejores. Eso ténganlo en cuenta. En este caso, esto entonces va a ser totalmente contrario a lo que he escuchado que va a ser los países nórdicos, en los cuales están cerrando por todo el problema que han tenido con respecto a refugiados. En este caso, ellos no reciben tantos refugiados en Suiza, o sí, No, porque de hecho Suiza es uno de los países más estrictos en Europa en cuanto al recibimiento de refugiados. Suiza solo acepta entre el 15 y el 20% de las solicitudes de refugio al año. O sea que solamente ese 20%, o quizás 15%, tienen suerte de recibir un estatus de refugiado político aquí en Suiza. Y no solo eso, sino que pasan también por un proceso muy, muy exigente, porque les dan primero un permiso que es temporal, que es el permiso por 3 años, algo así, por 2, 3 años, en la cual les exigen o los obligan a ir a una escuela de integración para que se instruyan lo que es, aprendan el idioma, aprendan cómo funciona el sistema suizo, a cómo funciona el sistema educativo, las leyes, la cultura, un poco más para que se integren muy bien. Y si esas personas logran pasar este primer filtro de integración muy bien, pues les conceden lo que es el permiso de residencia temporal, que es el permiso que tengo yo, por ejemplo. Pero si no lo logran, pues seguirán o se mantienen con ese mismo permiso temporal o provisorio, no sé cómo le dicen, o si no, los regresan a sus países. Entonces, esto sí, me hace son tener muy... algunas preguntas extra. He visto, por ejemplo, otros canales, otras personas y me hablan también de obtener el pasaporte suizo. Es decir, ¿cuánto a ti, en este caso, que ya llevas 4 años, te faltaría para poderte nacionalizar suizo? ¿Podría ser eso posible? Si es posible nacionalizarse suizo, sí es verdad que Suiza tiene, en cuanto al proceso de nacionalización, uno de los más estrictos en el mundo. Eh, para las personas que vienen aquí, hacen el proceso de naturalización normal por residencia, tienen que vivir 10 años continuos en Suiza. 10 años. No solamente tienen que haber vivido 10 años, sino que tienen que hablar el idioma perfecto. O sea, tienen que hablarlo nivel C1, bien sea alemán, francés o italiano, incluso el romanche en ese caso, ¿no? Tienen que hablarlo muy bien. Tienen que no tener deudas, o sea, no puede tener deudas ni con el Estado ni con nadie. Tiene que demostrar que sí está integrado, o sea, que tiene comunicación, contacto con suizos, que esté muy acoplado a la cultura. Y esos son, digamos, entrevistas que te hacen visitas a tu casa, porque sí me han contado de que un día llega un oficial y te dice, bueno, vine a ver qué tal está el entorno aquí. Para eso es parte de la evaluación de la nacionalidad. También tienes que pasar una prueba, por supuesto, te hacen la prueba de, bueno, de la historia de Suiza, quizás de aspectos culturales. Esa es en cuanto a la nacionalización o la naturalización por residencia. Después está la nacionalización facilitada, que es para aquellos que tienen un cónyuge suizo. Por ejemplo, en mi caso, se hace a partir del quinto año de residencia en Suiza y al tener al menos 3 años conviviendo legalmente, o sea, que tiene que ser un cónyuge legal, o sea, no es que es mi novio o es mi novia, no, tiene que ser No puede una ser algo pareja, inventado. no, 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 tiene que ser una pareja de verdad y registrado, porque si no, no cuenta.
Entonces, y también pasa por un proceso de lo que te evalúan si hablas el idioma, evalúan si tienes, digamos, esa conexión con Suiza de verdad culturalmente, con la comunidad. Te hacen otro tipo de pruebas de la historia. Hay algunas personas que sí se la exoneran. Por ejemplo, yo en mi caso, creo que el tema del idioma no debería ser ningún problema, ni tampoco tengo que someterme a ninguna prueba porque ya fui a una escuela y ya la escuela es más que suficiente prueba de que sí hablo el idioma, ¿no? Entonces, digamos, ese aspecto queda exonerado. Yo estoy en mi cuarto año, o sea, este es mi cuarto año viviendo en Suiza, ya solamente me falta uno. Es decir, que yo el próximo año podría estar haciendo la solicitud de la nacionalidad suiza. El proceso quizás dure un año y medio, 2 años, dependiendo del cantón o de la comuna donde estén viviendo. Esas son las dos opciones que tienen, digamos, una persona, bien sea naturalización por residencia, 10 años viviendo en Suiza, más los requisitos que piden, y si tienes un cónyuge suizo o suiza, como sea, son 5 años. O a partir del quinto año, porque es cierto que hay otras personas que a lo mejor le exigen 6, a lo mejor hay otras personas que le exigen 7, eso depende. Bastante interesante, en realidad, estás bastante cerca. Ahora, viendo entonces y yéndonos al inicio, es decir, a lo que estábamos hablando en un principio, ¿cuáles crees que son los trabajos más requeridos en Suiza para todos aquellos que quieran ir? Bueno, depende también de las temporadas. Por ejemplo, ahora que viene el invierno y que viene el frío, la nieve, pues cierto que hay muchos hoteles, de estos hoteles en las montañas, y se abren muchas ofertas de trabajo en cuanto al turismo de invierno. En las estaciones de esquí, en las estaciones de patinaje, en el que si hay muchos partidos de hockey sobre hielo, entonces se abren muchas ofertas de trabajo en este ámbito de estación o estacional en el invierno. Muchos hoteles en las montañas, muchos saunas, spa, entonces si hay personas que quieren venir a Suiza por una temporada, por esta temporada de invierno, pues perfecto, se abren muchas ofertas de trabajo en este ámbito, ¿no? Ahora, cierto que en los meses donde hace más calor, eh, las ofertas de trabajo se disparan, suben muchísimo, porque claro, hay más actividades, hay más cosas que hacer, hacen más festivales y más festivales significa que las empresas a lo mejor quieran poner sus puestos en esos festivales, entonces siempre se están abriendo nuevos puestos de trabajo. ¿En qué? Mira, la construcción para mí siempre es algo que es súper demandado, el área de la construcción, porque siempre se ve construyendo algo, siempre se está renovando algo, todo lo que tenga que ver con el área de la construcción, también en el área de las ventas, yo trabajo en el área de las ventas porque soy especialista comercial y siempre bueno, siempre se busca personas para que trabajen en cuanto a la atención al cliente, al servicio o a las ventas. También el tema lo tenía en la cabeza hace rato, es el tema de la salud. Muchos enfermeros, se necesitan muchos enfermeros y mucho personal médico en Suiza. Es algo que está en escasez incluso. Y hay muchos alemanes, hay muchos españoles que están aprovechando esa oportunidad hoy en día. Y he visto a muchos españoles, enfermeros españoles, que bueno, están aquí y que dicen, no, que hay mucho trabajo en el área de la salud, en el área de la enfermería. Claro, cierto que en estas áreas de la salud, de la ingeniería, de la educación, quizás sí suelen ser más estrictos con el tema de la convalidación de títulos, porque bueno, Suiza no pertenece a la Unión Europea y ellos tienen sus propios criterios. Eso es muy interesante. En este caso también sería bueno saber qué es lo que podría interesarle quizás a algún latino que no tenga quizás alguna carrera, ya sea en áreas comerciales o en áreas administrativas, de salud o cualquier otra ingeniería. ¿Qué podría hacer en Suiza? ¿Tiene oportunidad? Porque he escuchado, por ejemplo, no sé, quizás en otro país de la Unión Europea, si eres carpintero, puedes tener una oportunidad en conseguir algo. Si trabajas como chef, puedes tener alguna oportunidad. En este caso, para ellos, para este grupo en específico, en Suiza existen oportunidades. Sí existen y de hecho lo que yo veo en cuanto a la comunidad latina aquí en Suiza es que muchos se dedican también al negocio, el tema de ventas de productos, de sus propios países incluso, es algo muy bueno porque es algo que funciona aquí en Suiza muchísimo y yo lo he visto con mis propios ojos. También hay muchos que se dedican al área de la gastronomía, por supuesto, los suizos son
amantes y muy curiosos de otras gastronomías y cuando ven pues comida mexicana, comida colombiana, comida argentina, comida, bueno, de cualquier otro país, pues se interesan mucho y es algo que suele ir muy bien, que suele funcionar mucho. Puede ser muy duro al principio, pero sí es algo que se da muchísimo en Suiza. He visto muchos latinos también en el área de la mecánica, mucho en el área de la mecánica, no sé por qué, pero sí he visto bastantes de ellos trabajando en la mecánica. No he visto muchos en el área de la salud, solamente españoles, y en otros ámbitos, pues son latinos que vienen ya con esa profesión hecha, ya con, bueno, con su título, y que tienen ya años de experiencia, y que incluso hablan el idioma, y pues llegan aquí a trabajar de lo que se formaron, ¿no? Pero sí en estas tres que dije al principio, en el área del negocio de productos, la gastronomía y en la mecánica, que es algo que sí me ha impresionado mucho. Interesante. ¿Tú alguna recomendación muy buena o algo general que tú le darías a cualquier persona que quiere ir a Suiza? Porque quizás quien tenga alguna cosita en específico, yo por lo menos recomiendo, por ejemplo, para quien viene a Dinamarca, quizás digamos que buscar algún tema con respecto a los papeleos o al tema de documentaciones, porque puede ser muy distinto. Muchas personas piensan que, por ejemplo, en el caso de Dinamarca, llegan y listo, lo hacen. O que van de refugiados y listo. Y Dinamarca también tiene un proceso muy fuerte con respecto a refugiados. Recomendaciones generales para cualquier persona, latino, europeo, sea quien sea, ¿qué le recomendarías? Mira, les podría dar un consejo resumido en tres palabras. Paciencia, ser razonable y ser sensato. Tener mucha paciencia porque sí es cierto que Suiza tiene un sistema muy exigente que puede consumir incluso a muchas personas y al final esas personas terminan no gustándole Suiza. Pero por eso, mucha paciencia, un trámite aquí se lleva su tiempo, buscar un piso, buscar que el permiso de residencia, buscar un seguro médico, todo aquí tiene un tiempo y deben tener mucha paciencia. Aprender el idioma lleva su tiempo, buscar un trabajo también lleva su tiempo, todo lleva su tiempo. No es que vamos a llegar aquí a Suiza, al menos que tengas la suerte y listo, todo de hecho. No, pero no. Llegamos a Suiza y vamos a ir a empezar un proceso que va a tener su tiempo. Por eso mucha paciencia. También el tema del clima, que también eso puede afectar a muchas personas. Paciencia en ese aspecto, porque poco a poco el cuerpo se va adaptando. Paciencia en el ámbito cultural. Los suizos son personas muy estrictas, muy, muy a lo de ellos, son muy directos y por lo tanto eso puede quizá malinterpretarse o caer un poquito mal o un poquito incómodo al principio, pero poco a poco van a ir entendiendo. Por eso mucha paciencia. Ser sensatos, respetar la ley, respetar la cultura, respetar a las personas, siempre buscar la manera de aportar, siempre buscar la manera de aprender y ser razonables. ¿Por qué? Porque siempre hay que pensar muy bien qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a gastar, a dónde nos vamos a ir, con quién nos vamos a ir, qué es lo que vamos a hacer. Siempre hay que ser muy razonables y pensar con mucha racionalidad lo que vamos a hacer en este país. Por eso siempre digo, Suiza no es un país para todos, para todo el mundo. Simplemente los más valientes son los que terminan quedándose y los que terminan triunfando en este país que tiene un sistema muy, pero muy estricto. En este caso, ¿crees que Suiza es para ti? Es decir, te sientes en este momento que dices, mira, sí, yo me quedo aquí a vivir el resto de mi vida. Hoy en día sí puedo decir que Suiza es para mí. Yo he aprendido el sistema, sé cómo funcionan las personas, la comunidad, conozco su cultura. Bueno, yo vivo con una persona de este país, convivo, es mi pareja, con esa persona y he aprendido muchísimo. Al principio sí me costó, estaba muy nervioso, tenía mucha pena, no sabía qué es lo que iba a hacer, me sentía como un poco inútil en ese aspecto, ¿no? Pero lo que les digo, paciencia, ser razonable y ser sensato, y eso los va a guiar en el camino correcto y a tomar las mejores decisiones. Y así, hoy en día, a como estoy yo, pues sentirse muy seguro, alcanzar todas sus metas y pues bueno, sentirse también muy, muy integrados y muy adaptados y muy cómodos en este país. Vale, genial. En este caso, yo creo que yo estoy muy feliz, de verdad, voy a ser muy sincero, estoy muy feliz porque al fin y al cabo creo que lo que quiero hacer con todo esto de entrevistar a varias personas alrededor del mundo sería saber
cómo les ha ido. Yo quiero en este momento que tú me digas si en una próxima ocasión, ya una vez que obtengas el pasaporte suizo, podamos volver a hablar para tocar un poquito más este tema. Bueno, ya eso sería, pues, si no es el año que viene, pues quizás en 2 años, cuando me den mi pasaporte rojo, como le dicen aquí, y ser pues ciudadano de este hermoso país, contribuir a este país también. Es algo que me gustaría hacerlo, es algo en lo que me voy a postular el próximo año y encantado, ¿no? Encantado, por supuesto. Bueno, sería genial. Entonces, recomiéndame tus redes sociales porque tú tienes un canal que se llama Suiza con ñ. Sí, mi Recomienda un canal poco que de, podemos ver ahí. bueno, tengo un canal de YouTube que se llama Suiza con ñ. Es donde yo publico todo acerca de mi experiencia aquí en Suiza, también de cómo obtuve mis permisos de residencia, cómo hice para aprender el idioma, qué consejo le daría yo a todas esas personas que quisieran venir a Suiza y todo un poco sobre estos 4 años de vivencia pura, de experiencia pura en Suiza. También tengo, bueno, mis redes sociales normales, Instagram y TikTok, también Suiza, @Suiza con N, o si no pueden buscar también Suiza con I, seguro les aparece. Bueno, ahí también estoy publicando contenido y mucha información, digamos, más concreta y más actualizada y también más de hechos puntuales que ocurren en Suiza. De verdad que feliz que me siento porque otro latino se encuentra bien fuera de su país de origen. Quiero que este sea como que el preámbulo, ya contigo serían 2 personas, hablé con alguien en Chile, hoy hablo contigo, Agustín, en Suiza, y seguramente voy a conseguir muchas más personas para que podamos seguir haciendo más videos. Yo Por quiero supuesto. entonces de verdad darte las gracias, felicitarte entonces por todo lo que has logrado y con esto espero despedirme. No se olviden de seguirnos a través de Goncalves Blog y también entonces seguirnos a través de Suiza con N. Señores, será hasta la próxima. Chao, chao. Muchas Nos vemos. gracias.